Tenemos que entender que la madera es un ciclo, tiene un ciclo de vida, es un ente vivo que no se puede conservar para toda la vida, pero sí se pueden registrar. ¿Cómo nació la idea de este documental? La historia de estas casas antiguas de madera en los barrios más patrimoniales. ¿Cómo fue la recepción del público? ¿Qué te comentó la audiencia? Mucho, pero es que muchísimo más grande de lo que nos llegamos a imaginar. ¿Qué motivación personal o profesional te llevó a dirigir esta película? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Madera que Construye, el video podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce de madera al por mayor pensado especialmente para ferreterías, mueblistas y constructoras. En este espacio conversamos con quienes están transformando la manera en que entendemos la madera en Chile, no solo como material, sino como cultura, identidad y relato vivo. Hoy nos acompaña Valentina Cárdenas, arquitecta y directora del documental Ensamble Patagonia, una obra que conecta arquitectura, paisaje y memoria a través de la madera. Una creación que no solo emociona por su sensibilidad y profundidad, sino que también ha sido reconocida a nivel continental. Fue galardonada como mejor película en el Art Film Fest 2024, el principal festival de cine y arquitectura en Latinoamérica. Valentina, ¿cómo nació tu vínculo con la madera? ¿Vienes de la arquitectura, desde la experiencia en el sur o desde algo más personal? Antes de comenzar con la entrevista, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Así, no te pierdes ningún episodio de Madera que Construye y nos ayudas a seguir creciendo esta comunidad en torno a la madera y la construcción. Camilo, primero que todo, gracias por la invitación. Sí, yo creo que el vínculo con la madera fue algo muy multifactorial, podría decirse. Por una parte, yo soy de Punta Arenas, nacida y criada acá, por lo tanto, el entorno construido mayormente es de madera. Si bien hay diferencias con el resto del sur de Chile, porque acá las viviendas generalmente están enchapadas en zinc, pero sí hay una relación mucho más cercana con la madera, con la carpintería. Pero además, bueno, yo después estudié arquitectura y al volver a estudiar arquitectura en Santiago y al volver a Punta Arenas, comencé a observar con estos ojos ya más entrenados desde el punto de vista estético de la arquitectura. Empecé a observar la arquitectura patrimonial que hay acá en Magallanes, en las estancias, en las ciudades, en las principales ciudades, y ahí quise empezar como a indagar mucho más sobre los orígenes de la arquitectura en madera en la región de Magallanes. Pasado este recorrido cinematográfico, ¿cómo nació la idea de este documental? Nació a partir de una investigación. Primero fue una investigación a partir de esta no sé si problemática, pero preguntas que me empezaron a surgir acerca de la historia de estas casas antiguas de madera en los barrios más patrimoniales de Punta Arenas, Natales y Porvenir. Eh, Quise ahondar un poco más en la historia de estas casas y sobre todo la pertinencia chilota que tenían estas viviendas, porque junto a una antropóloga, Silvana Arteche, con la que hemos hecho esta investigación, comenzamos a levantar mucha información acerca de estas casas y lo único que había era, en el fondo, historia de la parte colonizadora europea, pero no hablaba mucho sobre el aporte carpintero desde la isla de Chiloé, que siempre ha sido muy importante acá en Magallanes. Por lo tanto, decidimos postular a un fondar de investigación en el año 2022 para poder profundizar mucho más en esa pertinencia chilota. De lo más íntimo profesional, ¿qué motivación personal o profesional te llevó a dirigir esta película? Bueno, primero con Silvana, la antropóloga, queríamos traspasar esta investigación, los primeros resultados a un libro de arquitectura y antropología en el fondo, que contara no solamente lo técnico, sino también la historia que conlleva el oficio de la carpintería y la migración chilota a Magallanes, pero decidimos finalmente que estos resultados estuviesen en un documental audiovisual para que no quedara solamente en un texto académico que se iba a mover entre arquitectos o antropólogos,
sino que también fuese una difusión de conocimientos mucho más democrático y rápido, también ajustado a estos días que lo digital mueve mucho más masas en el fondo. Y también creemos que es algo que no solamente podía quedar para los arquitectos que les gusta el patrimonio, o los antropólogos, o los historiadores, sino que también son conocimientos que a mucha gente le interesa, que uno a veces no cree, pero a la comunidad sí le interesa saber de los orígenes de la arquitectura, los orígenes de la madera, de la carpintería. Por lo tanto, quisimos que esos resultados de esa investigación se tradujera en relatos de personas, de cómo construyeron sus casas, en relatos de los carpinteros que en ese momento manejaban el oficio sin herramientas eléctricas, poder grabar los lugares, los territorios, las geografías donde se hicieron estas viviendas, pero poder generar más capas de información. Esa mezcla de paisaje, madera y vida cotidiana, ¿qué quisiste transmitir sobre el sur, la madera y la forma de habitar esos territorios? Creo que sobre todo la importancia de los oficios, la identidad que ha dado la madera en el sur de Chile. Yo creo que hoy en día tú, si vas a Santiago o Concepción, o las grandes ciudades en el fondo que han perdido los cascos históricos, ya no se ve mucha identidad de las comunidades, sino que las antiguas casas, las antiguas viviendas se han ido derrumbando o han ido comprando esas propiedades inmobiliarias para construir edificios modernos que no te cuentan mucho de historia hacia atrás, no te cuentan de identidad o no te hablan de otras cosas que no sea esta vida contemporánea muy agilizada y de otro tipo de vida que no llevamos, por ejemplo, en el sur de Chile, que sí lo demuestra la madera. La madera te habla de cuántos años lleva ahí, de cómo le ha afectado la lluvia, cómo le ha afectado el viento. Te cuenta muchas cosas que todavía lo tenemos vivo en el sur, y si eso no se rescata, esos conocimientos se van a perder. O sea, tenemos que entender que la madera es un ciclo, tiene un ciclo de vida, es un ente vivo que no se puede conservar para toda la vida, pero sí se pueden registrar de otras maneras. Ahora, mirando lo que sucedió al grabar en terreno, ¿qué descubriste o te sorprendió al registrar a las personas que trabajaban con madera? Hacemos una pequeña pausa para contarte que este video podcast es presentado por Ferramenta. Ferramenta es el e-commerce de madera al por mayor, diseñado especialmente para ferreterías, constructoras y profesionales del rubro en Chile. Si trabajas con madera y buscas un proveedor confiable, rápido y con buenos precios, visita ferramenta.cl. Seguimos con la conversación en Madera que Construye. Nos sorprendió mucho la sabiduría profunda que tienen los carpinteros, sobre todo. Mucha sabiduría en torno no solamente a construir, por ejemplo, una vivienda, sino que al material en sí, a saber cómo extraer la madera, de qué árboles, en qué periodo extraerla, cómo secarla, cómo trabajar la savia, qué tipo de árboles o qué tipo de madera se usan para las estructuras de las casas, qué otras se usan para las terminaciones, qué tipos de herramientas se usan para tales cosas. Creo que es una sabiduría tan rica, tan linda, y a la vez como tan versátil la madera. Creo que no solamente te construyen una casa en el caso del documental, que es lo que estábamos enfocados principalmente, sino que también la parte estética, la decoración, la parte como del arte, las esculturas, en los recortes de madera. Creo que la sabiduría nos impactó mucho y también la pasión. Todos los carpinteros en general son gente muy apasionada, es como gente amante del material, de la madera, es como que su vida gira en torno a la madera, y eso es muy lindo, es algo que se está perdiendo, y creo que hay mucha gente ahora que está volviendo para atrás, quiere rescatar todo este oficio y la vida en torno a la madera. Y pensando en la estética y en el fondo del documental, ¿cómo se refleja en la película la relación entre material y el entorno? Yo creo que en el documental específicamente la madera habla mucho del tiempo, de la edad, porque en el documental en el fondo estamos abarcando un periodo histórico que es desde el inicio del siglo XX, o sea, los primeros 50 años del siglo XX. Son viviendas que tienen 150 años, 100 años, y que claramente es madera que hoy en día ha pasado por mucho, ha pasado por lluvias, vientos, nieve, pero sí
te cuenta una historia, te cuenta un relato detrás de las personas, de las familias que han habitado esas casas, gente que ha transformado estas viviendas también. Bueno, también te cuenta a través del material y el territorio cómo la arquitectura chilota se adaptó a Magallanes, cómo tuvo que hacerse una reinterpretación, porque el clima acá es distinto. Acá la madera no se puede dejar a la vista, por ejemplo. En Chiloé sí, en Chiloé por las lluvias se puede dejar el alerce a la vista, pero acá eso no funcionó. En los primeros años sí se construía con alerces, pero el viento y la nieve no dan tregua a, a la madera al aire, entonces se tuvo que enchapar todo. Entonces, también hay un tipo de transformación, de adaptación geográfica y climática que es súper interesante también observarla en el documental. Hablemos del oficio y más allá de la técnica. ¿Cómo se muestra el oficio no solo como técnica, sino como parte de una cultura viva? Sí, es un oficio, la carpintería, bueno, es un oficio que lamentablemente se ha estado perdiendo durante los últimos, no sé, 100 años, no sé si 100 años, 50 años quizás con todo este tema de la constructibilidad tan acelerada. Eh, pero yo creo que es importante retomar la sabiduría de la construcción en torno a la madera, sobre todo yo creo que en Chile, que es uno de los países de Latinoamérica que más ha construido en madera y tanto nos ayuda también a las tecnologías sísmicas por la flexibilidad que tiene. O sea, es un material que es tan versátil, tan rico. Creo que es un oficio que, o sea, yo, por ejemplo, yo soy arquitecta acá en Magallanes y me llegan, bueno, como soy arquitecta joven, por ahora tengo proyectos pequeños, pero siempre recomiendo, por ejemplo, antes que las constructoras, hablar con carpinteros, con pequeños gente de oficios que saben manejar mucho mejor los materiales, que te hacen mejores estructuras de las casas. Uno a veces piensa de que quizás te va a salir, o sea, vas a tener un resultado mucho mejor si es que vas a construir con una constructora que te cobran no sé cuánto dinero, pero la verdad es que muchas veces son pequeños carpinteros que tienen conocimientos de no sé cuántos años que te van a hacer quizás por la mitad del plata de la constructora, te está cobrando un trabajo de primera. Sabemos que rodar en la Patagonia no es fácil. ¿Qué desafíos enfrentaron durante el rodaje en zonas tan complejas como la Patagonia? Sí, es bien complicado, pero al menos Nicolás Fernández, que fue el realizador audiovisual, tiene mucha experiencia acá en la región, él es de acá de la región, así que sabe rodar con viento, nieve y todo. Lo que sí acá es difícil manejarse por meteorología, porque uno puede decir, ah, tal día va a estar lindo, pero te despiertas ese día y está lloviendo con como que no se puede manejar mucho. Lo que sí nos concentramos en grabar principalmente en el verano, pero no por el viento y la nieve, que eso no es mucho problema, sino que principalmente por las horas de luz, que acá en Magallanes en verano tenemos muchas horas de luz y en invierno muy pocas, o sea, en invierno puede amanecer recién como a las 10 de la mañana y se oscurece a las 4 de la tarde. Entonces, en términos de jornada de rodaje, eran muy pocas horas para estar en el exterior, para grabar con luz natural a las entrevistas. Entonces, principalmente nos regimos en que fuesen el rodaje en diciembre y en noviembre, diciembre y enero, para tener más horas de luz. Y una vez estrenada la película, ¿cómo fue la recepción del público? ¿Qué te comentó la audiencia? Este episodio es presentado por Podero Pellet, el pellet chileno que rinde más, deja menos residuo y no tapa estufas. Aún sin pellet para vender, este invierno el pellet se vende solo. Solo necesitas tenerlo. Si tienes una ferretería o una tienda entre Santiago y Chiloé, súmate como distribuidor. Alta demanda, buen margen y despacho directo. Cotiza en www.podero.cl. Podero, el pellet que se vende solo. La verdad es que jamás pensamos que iba a tener tan buena recepción. Estábamos súper impactados, yo creo. Primero porque
era, si bien sabemos de que al menos aquí en Magallanes la gente se interesa mucho por los orígenes de la historia acá de la ciudad, se interesa mucho por la arquitectura patrimonial y eso uno lo puede ver en los foros que forma la gente acá en Facebook, que comparten material de archivo muy, muy hermoso. No sabíamos si esa misma gente iba a aguantar 1 hora 20 de entrevista. Entonces, creíamos de que sí, va a ser como un archivo más que nada para que lo pudiesen usar personas que a futuro quisieran usar otras líneas investigativas o informarse a través de las entrevistas, pero la verdad es que con la mirada que se hizo también la edición, creo que quedó muy llevadero, quedó muy emocional igual para hacer un enganche que al final salió bastante exitoso en términos como de que no era una película para aburrirse, creo yo. En el estreno llegó más o menos entre 90 y 100 personas, que eso igual nos impactó harto. Mucha gente al terminar la película estaba súper emocionada, se generó un ambiente de conversación, de reflexión. Mucha gente hablaba de que sus abuelos, sus bisabuelos también eran de Chiloé, construyeron sus casas y empezaron a salir más datos, entonces no, fue muy lindo. Nosotras pensábamos que iba a dar para una vez dar la película en Punta Arenas y terminamos mostrándola como 5 o 6 veces. Lo mismo en Natales y Porvenir. El primer día en Natales se exhibió en el cine de la Sala Estrella y llegó tanta gente que se llenó la sala y le tuvimos que prometer a los que se fueron, que eran hartos, que íbamos a volver el fin de semana que seguía. Así que después de eso liberamos la película y ahí Nicolás, el realizador, sugirió de que quizás se podía postular al Film Fest. Y leímos las bases y justo decía que ese año el tema era arquitectura emocional, que daba como anillo al dedo a la película, así que lo postulamos y también quedó. Entonces, como que todo yo creo que fue muy sorpresivo la recepción, yo creo que mucho, pero es que muchísimo más grande de lo que nos llegamos a imaginar. Hablando de recepción, Ensamble Patagonia fue reconocida como mejor película chilena en el Argent Film Fest 2024, como nos mencionaste. Me gustaría saber qué significaba para ti ese reconocimiento y cómo impactó eso en la visibilidad del documental. No, significó mucho porque si bien, o sea, el mundo de la arquitectura, creo yo, sobre todo cuando estuve en Santiago, creo que la mirada desde el patrimonio tiende a ser mucho más tradicional generalmente, es mucho más desde lo técnico, desde la parte más conservadora de la restauración. Pero esta mirada que le estábamos dando al documental tenía una mirada mucho más desde la parte del patrimonio cultural, o sea, de la historia desde las personas, de entender los oficios, de quiénes son los que habitan estas casas, no solamente cómo es la casa técnicamente, cómo se construye, sino que también valorar otras cosas de la arquitectura que generalmente no se reconocen en el mundo de los arquitectos más tradicionales. Entonces yo creo que sí, ese fue como un reconocimiento desde el punto de vista de la arquitectura que fue bien bonito, que fue bien satisfactorio, yo creo que para todos nosotros. Y finalmente, sobre el medio en sí, ¿crees que el cine puede ser una herramienta para transformar la manera en que entendemos la arquitectura y la madera? Yo creo que sí, de todas maneras. De hecho, en los conversatorios que se generaron ahí en ese festival, en el Arc Film Fest, se reflexionó mucho sobre eso que mencionas y cómo poder plasmar la arquitectura en la pantalla grande, cómo poder reflexionar también sobre la arquitectura, contar historias. Creo que es un medio que además que hoy en día es muy importante, o sea, ahora todos tenemos una pantalla en nuestra mano que es gigante, entonces todo se está comunicando con el audio, con las imágenes, por lo tanto, si es que tenemos todo ese tipo de herramientas, hay que utilizarlas. Eh, Sobre todo poniendo siempre a lo que conversábamos ahí en el festival, una de las reflexiones, no solamente a lo material, sino que también quiénes son las personas detrás de lo material. Y justamente hablando un poco de esas personas que están detrás del material, estos carpinteros, me gustaría que nos contaras cómo fue esta preparación o planificación para crear este documental, cómo viste con los personajes,
¿Cómo se desenvolvió todo eso? Bueno, el año anterior o sea, el año que se hizo la investigación, que fue como un año y medio, más o menos, que trabajamos junto con Silvana, fue un año intenso de llamar a muchas personas. Primero, contactarnos con mucha gente acá en Magallanes que supiese de arquitectura patrimonial, que supiese de historia, que supiese de sociología, que haya abarcado temas patrimoniales y muchas entrevistas, juntarnos a conversar quienes están trabajando en esto, de repente en la parte de arquitectura, en la parte de historia, en la parte de geografía, incluso en la parte de la Goleta Ancud, de la migración chilota a Magallanes, y también vinculándonos con gente de Chiloé. Comenzamos a hacer contactos y llamados a arquitectos que estaban trabajando ahí, preguntándole a otras arquitectas, uy, ¿conoces a alguien que trabaje arquitectura chilota de patrimonio? Yo soy como muy de estar llamando, constantemente llamando, correos, y ahí empezamos a establecer como una red de contactos de profesionales, tanto de arquitectura, sociología, antropología, escritores y creadores también. Y cada uno nos aportó distintas miradas que hizo también lo ecléctico del documental, yo creo, como que no solamente la parte técnica, sino también los relatos, no solamente el relato del carpintero, sino también el relato del historiador, el relato del que sabe de la migración chilota, el relato de la persona que vive en la casa que se construyó, como que todos esos tipos de capas nos interesaba con Silvana poder ir moldeando. Y a raíz de esa larga lista que tuvimos, dijimos, ya, estas personas tienen que estar en el documental. Por supuesto que había muchas personas más muy interesantes, pero no podíamos tener un documental de 3 horas. Así que dijimos, ya, estas personas van a quedar para sintetizar un poco lo que hemos levantado. Y ahí empezamos a llamar el año siguiente, cuando nos adjudicamos el documental. Y ahí preparamos un viaje a Chiloé para poder grabar un mes, o sea, no, 2 semanas en Chiloé a estas personas que ya habíamos hablado previamente y también estos rodajes que hicimos en Punta Arenas, Natales y Porvenir, de casos específicos, que igual los contactamos, le dimos la lista de preguntas, le dijimos más o menos qué es lo que se iba a conversar, pero siempre habíamos tenido entrevistas anteriores con ellos para saber qué es lo que se iba a preguntar, para saber hasta dónde ellos querían llegar en la conversación, qué es lo que nos podían mostrar, qué herramientas, carpinterías o en las casas, dónde podíamos entrar. Entonces, sí, fue muy planificado en ese sentido. Y mirando hacia adelante, ¿qué impacto te gustaría que dejara Ensamble Patagonia en el ecosistema maderero y arquitectónico? Si estás disfrutando de esta conversación, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así, apoyas este proyecto y sigues descubriendo nuevas historias que construyen desde la madera y la innovación. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Yo creo que más que nada el tema de que no se pierda la identidad de las construcciones. Yo creo que es tan importante, si al menos en las edificaciones públicas no podemos hacer eso, aunque sí, de cierta manera igual se podría a través de, de trabajo junto con la comunidad, las consultas ciudadanas, pero pensando más en la vivienda, la autoconstrucción, creo que es tan bonito que todavía eso exista, por ejemplo, en el sur, que muchas veces las personas creen que, como te mencionaba anteriormente, que es más difícil acceder a eso, puede ser más costoso, pero la verdad es que eso no es así. Conociendo las personas que hacen sus oficios con tantos años, con tanta sabiduría, se pueden llegar a cosas que puedan ser súper personalizadas y puedan interpretar muy bien tu familia. No, no hablo solamente como de lo estético, sino que también de los temas funcionales que tiene cada persona. Hemos visto casas, por ejemplo, casas que estaban diseñadas más para una persona que le gustan las plantaciones, otras personas que eran derechamente carpinteros, otras personas que en verdad eran familias muy numerosas, y la vivienda sola te va contando por qué esa vivienda tiene tal forma, por qué el acceso está acá, no allá, por qué el auto tiene que entrar de tal manera, o por qué las piezas tienen tales dimensiones, o hacia dónde se abren las ventanas. Creo que eso es tan bonito y eso yo creo que también habla mucho de Ensamble Patagonia, cómo cada vivienda tenía
su identidad y cómo se iban transformando a través del tiempo. Quería saber, ¿te gustaría seguir creando estos relatos desde el cine y qué otros temas te gustaría abordar, por ejemplo? Después de, claro, de esta experiencia me gustó mucho, la verdad. Pero sí siento de que requiere al menos 1 año y medio de investigación, como lo fue en este caso, para poder tener buenos resultados, para poder llegar a la gente que hay que llegar. Y sí, o sea, con esta investigación se nos abrieron muchas aristas igual investigativas que todavía están ahí en pañales, como pasa mucho en el sur. Creo que se ha investigado tanto en Santiago sobre la arquitectura y muchas otras cosas patrimoniales que envuelven la ciudad, pero en el sur creo que todavía nos falta mucho y las nuevas generaciones podemos usar los nuevos medios para poder contar partes de las historias que aún falta por contar. Así que sí, otras cosas que se nos han ocurrido han sido las mujeres carpinteras, que nos han contado igual, que muchas mujeres acá, si bien no se involucraban mucho en la parte estructural de la casa, sí veían la parte más ornamental, estética, incluso de reparaciones, porque habían muchos, en esta época que hablamos de la primera mitad del siglo XX, que es la que estábamos abordando, muchos hombres se iban a trabajar por temporada a las estancias, por meses, y las mujeres tenían que reparar sus casas, tenían que ampliarlas, muchas usaban reciclaje de lata o de distintos materiales que llegaban aquí a la zona, al puerto, para poder amononar sus casas o parcharlas. Entonces, sí, hay muchas líneas bien interesantes para abordar aquí en Magallanes todavía. Y ya como arquitecta ciudadana y observadora, ¿qué sueñas para el futuro de la construcción en madera en Chile? Yo creo que idealmente que la madera se recupere como uno de los materiales principales de construcción en Chile, al menos para la vivienda. Creo que es un material muy noble. En Chile se sabe construir bien en madera, a excepción de otros países en Latinoamérica. Creo que los chilenos sabemos construir muy bien en madera, tenemos muy buenos carpinteros, sabemos mucho del ciclo de la madera, de la extracción de la madera. eh, pero siempre con conciencia del cuidado de la depredación de los bosques. Creo que obviamente que también hay que respetar esos ciclos, pero sí, sería bueno volver a poner en el tapete la madera, lo versátil que es y lo hermosa que es finalmente, el arte que hay alrededor de eso. Última pregunta que le hago a todos mis invitados. Si tuvieras que definir la madera en una sola palabra o concepto, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que lo definiría como vida, porque es un ente vivo que tiene su ciclo, que nace, tiene un momento de clímax y luego se deja morir. Y creo que eso es lo lindo de la madera, que es vivo, que tiene un ciclo. Valentina, muchas gracias por esta conversación. Tu película nos recuerda que la madera también construye relatos, emociones y sentido de pertenencia. Y aquí nos acompañaron. Te invitamos a ver la película Ensamble Patagonia, que ya está disponible de forma gratuita en YouTube. Una obra que vale la pena ver, compartir y conversar. Y desde Ferramenta te haremos llegar un pequeño presente como muestra nuestro reconocimiento. Y a quienes nos están viendo, los invitamos a suscribirse a este canal, darle like. Y bueno, Valentina, muy agradecido por tu participación y espero que podamos ir conversando de nuevas películas que nos vaya a presentar más adelante. Así que muy agradecido. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo se transforma, también inspira.